En el video de hoy te voy a contar la historia de uno de los autos más incomprendidos e incluso algo infravalorados de la década de los 70s, el Ford Pantera, el auto creado por el italiano Alejandro De Tomaso. En 1969 la Ford Motor Company buscaba una marca italiana fabricante de deportivos que comprar. Años antes Enzo Ferrari había rechazado la oferta, pero con De Tomaso hubo un acuerdo. De Tomaso enseñó a los inversores estadounidenses su nuevo prototipo, el Pantera, que encajaba en los planes de la marca de Detroit. Ford adquirió un importante paquete de acciones de la marca italiana y suministraría motores a la misma, y se encargaría de la distribución del nuevo modelo en los Estados Unidos, y con todo esto se pretendía conseguir un deportivo de coste razonable, unos $10,000, capaz de competir con el Corvette de su rival General Motors. Finalmente el Pantera debutó ante el público en Modena en marzo de 1970 y unas pocas semanas después fue presentado en el Salón del Automóvil de Nueva York, organizado en ese mismo año. La línea del Pantera es obra del diseñador estadounidense del origen holandés Tom T. Jarda, un empleado de la empresa de carrocería de Ghia, mientras que de la mecánica se ocupó Gianpaolo del Dallara. El resultado fue un deportivo de aspecto agresivo al más puro estilo italiano, justo lo que se demandaba al otro lado del Atlántico. En 1990 se hizo un cambio de estilo al Pantera, del cual se ocupó el diseñador italiano Marcello Gandini. El motor era igual que de su predecesor, pero tenía una cilindrada de 302 pulgadas cúbicas y una potencia máxima de 305 caballos. Y hablando del motor, el Pantera es propulsado por el motor Ford conocido como el Cleveland, de 351 pulgadas cúbicas, unos 5,8 litros, y el mismo equipaba el motor Ford Mustang. Este es un motor V8 que proporcionaba entre 205 y 350 caballos de fuerza según las versiones. En años posteriores la potencia llegó incluso hasta los 500 caballos de fuerza en el Pantera GT4. Dicha potencia se transmitía a través de una caja de cambios transaxle heredada del popular Ford GT40. El Pantera llegó al mercado estadounidense a través de la red de distribución de Lincoln Mercury del grupo Ford. Unos 6,000 Panteras fueron a Estados Unidos entre 1971 y el 74, que es una cifra bastante respetable para un carro de estas características, y en 1974 estas ventas bajaron debido a la crisis del petróleo, de la que tanto hemos hablado en este canal en videos anteriores, y se rompió el acuerdo de distribución con Ford, por lo que De Tomaso retomó el control de la compañía y siguió con la producción del Pantera hasta 1991, aunque a un ritmo de producción mucho menor, de unas solo 50 unidades anuales, y en 1992 fue entregada la última unidad del Pantera a un cliente alemán. Lógicamente hubo quien utilizó el Pantera en competición y aunque nunca tuvo grandes victorias, hizo un papel aceptable. Entre sus mejores actuaciones se pueden destacar el tercer puesto obtenido en las 6 horas de Vallelunga de 1977 o la 9ª plaza obtenida en las 24 de Le Mans del 79. Bueno amigos de Street Garage, este fue el video del día de hoy, el Ford Pantera de los 70s, un auto bastante incomprendido. Recuerda que si te gustó el video puedes dejar tu like, dar tu comentario y suscribirte al canal para que te puedan llegar las notificaciones cuando subo más videos. A hoy día también puedes apoyar al canal en Patreon con tan solo $1 para que podamos seguir subiendo mucho más contenido en Street Garage. Nos vemos en la próxima, un saludo.